Buenas tardes, bienvenidos al programa La Pregunta del Fin de, el podcast. Estamos agradecidos con Dios porque nos ha permitido llegar hasta el episodio número 10 con vida, salud y con entusiasmo. Claro que sí, estamos muy contentos de acompañarlos, que nos acompañen. Ya tenemos el cafecito, ya estamos aquí listos para platicar acerca de la pregunta de esta semana. Gracias a Dios por el episodio número 10 que comenzamos el día de hoy. Queremos hablar del título de esta, pues de la temporada más bien. Se ha tratado la salvación, así es que pues si han escuchado el podcast desde el principio, son temas básicos para las personas que empiezan en la palabra de Dios o que no tienen mucho conocimiento, y también para los que tienen conocimiento para que... Sí les ayuda. Nos ha ayudado a nosotros también en lo Exacto. personal. Y son temas básicos, como dices, la fe, el Espíritu Santo, la Trinidad, el ayuno, la oración, todos esos temas que dices tú, ¿qué me puedes decir? Pero la Biblia habla de todos esos temas, te dimos citas bíblicas, escucha cada episodio, ven qué te puede servir, escudriña, lee los versículos, si tienes alguna pregunta, mándanos tus preguntas, ¿verdad? Y el tema del día de hoy va referente a todo lo que hemos estado hablando, cerramos con broche de oro esta temporada. ¿Cómo se llama este episodio? Es plan de salvación. Definitivamente, es el plan de salvación. Te lo vamos a presentar, lo vas a aprender aquí con nosotros. Y si hay algún versículo que tú hayas escuchado referente al plan de salvación que tal vez nosotros no lo mencionemos, por favor dinos, les faltó este versículo, pero vamos a platicar acerca del plan de salvación, por qué fue hecho un plan de salvación, por qué se le dice el plan de salvación. Pues vamos a hablar ahora de las noticias de esta semana. ¿Qué encontraste, Saraí? Platícanos. Y más que una noticia, les voy a hablar acerca de un dato. Los arqueólogos descubrieron pruebas, ¿verdad? Que coinciden con las 10 plagas de Egipto, respaldan las plagas bíblicas que habla en Éxodo. Y encontraron un papiro egipcio que tiene alrededor de 3000 años. Ahora, este papiro se encuentra custodiado en el Museo Arqueológico Nacional de Leiden en los Países Bajos. ¿Ok? Ahora, ahí en este documento que encontraron coincide con eventos relatados en el libro del Éxodo, y este papiro se llama Ipuwer, como así, Ay, Ipuwer, Ujú. y describe el Nilo convertido en sangre, hambruna generalizada y caos y muerte de los primogénitos. Y quiero mencionar, lo estoy mencionando porque esto no es un documento bíblico, es un relato por egipcios, hecho por egipcios, ¿sí me explico? O Por sea, los residentes de Egipto. exactamente, no es un documento bíblico, no es una pieza que se había encontrado de la Biblia, es historia egipcia. Entonces, me llamó mucho la atención porque ahí vemos cómo las personas que no conocen o no creen en Dios, ahí les está hablando que en realidad pasó esto La historia. históricamente. Ujú. Exactamente. Y nada más es algo, lo pueden buscar más acerca de este papiro de más de 3000 años y se llama Ipuwer. Así, nada más. Ok, ¿Ok? muy bien. Muchas gracias por tu noticia o nota de esta semana. Claro que Y sí. pues, ¿qué te parece si empezamos con el capítulo de esta semana? ¿Qué se titula, Saraí? ¿Es el plan de salvación? El plan de salvación. Exacto. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar de ahora en el plan de salvación? Antes que vamos a hablar acerca de la salvación, ¿verdad? Del plan de salvación. ¿Qué significa la palabra salvación? Ahora, lo estábamos buscando y yo decía ahí el significado salvarse
o ser salvo. Y yo dije, pues me dejan en las mismas, salvarse y ser salvo, ¿verdad? Pero el significado bíblico es la liberación de tus pecados y sus consecuencias, ¿verdad? Porque todo el pecado tiene consecuencias. Entonces, ese es este La, el significado de la palabra salvación bíblicamente, ¿verdad? Ujú. Y por decir, si lo buscamos en algo secular o en el Google, dice, la salvación de Dios es el rescate de la humanidad del pecado y sus consecuencias, como la separación de Dios y la muerte a través de la gracia divina. Exacto. Y ahí te está diciendo la separación de Dios y la muerte. Ahora, nos vamos a ir entonces a un poquito el principio de la Biblia, ¿verdad? En la creación. Después de que ah, Dios creó al que hizo la creación, ¿verdad? Al ser humano, al hombre, Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Ahí en Génesis 2, 16 y 17. O sea, antes de hacer la creación o después. No, no, ya cuando Dios había hecho la creación, ya cuando estaba Adán y Eva, ¿verdad? Aquí, pecaron en contra de Dios, desobedecieron a Dios ahí en Génesis 2, 16 y 17 Sí. y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás, ¿verdad? Ese es lo que viene siendo lo que Dios le dijo a Adán que no hiciera, ¿verdad? Y en Génesis 3, 6 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y lo comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Entonces ahí vemos que desde el principio Adán y Eva desobedecieron, pecaron, ¿verdad? Sí. Entonces, a partir de ellos, hubo una separación de entre Dios y los hombres, ¿verdad? Ahora, a partir de ellos, nosotros como seres humanos nacemos en pecado, o sea, con pecado, en carne, con la tendencia de desobedecer a Dios. Entonces, desde ahí es cuando comenzamos a separarnos de Dios. Ahora, ¿quién pecó? Ahí dice que nada más Adán y Eva, pero pues todos descendemos, ¿verdad? De ellos. Ahí en Romanos 3:23, ¿qué es lo que nos dice? En Romanos 3:23, lo que nos dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Yo sé que a Salvador no le gusta esta edición de la Biblia, y en otras traducciones dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto ¿Qué más? todos, ahí dice que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No solamente Adán y Eva pecaron, ahí nos está diciendo que todos pecamos. Sabemos la raíz del pecado nos ha hecho. Entonces, hablando de del pecado, la raíz del pecado, en Efesios 2:12, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos completamente perdidos en el pecado, sin esperanza. Exacto, todos, porque todos pecamos. Ahí nos dice en Romanos 3:10, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. O sea, lo que pasa es que quisiera que entendiéramos, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que porque no le hacemos daño a la gente, que porque no matamos, que porque no robamos, que porque yo no hago cosas ilegales o indebidas, no necesito ser salvo o no soy pecador. O sea, ahí dice que todos pecamos. No hay nadie que sea justo. Todos somos pecadores y la maldición ahí está. Pero hay una esperanza al fin del túnel. Pero sí, no estamos libres de pecado. Todos tenemos viviendo por la carne, pues es nuestros propios deseos de la carne. Es morir a nuestros deseos. El pecado tenemos que morir a nuestros deseos. Pero
pero tenemos que identificar primero que sí pecamos, que sí nos equivocamos, que nuestros pensamientos son incorrectos, que nuestra vida no es no nos lleva a la vida eterna. No nos vamos a entrar por muchas cosas buenas o que sacrifiques cosas o que des tu vida por tu familia, por tus hijos. No significa que por eso vas a entrar al reino de los cielos, pero solo hay una manera que podamos entrar al reino de los cielos. Pero primero tenemos que entender que somos pecadores y que Y nuestra propia aceptarlo. naturaleza Ujú. y nuestros propios deseos nos llevan al pecado, nos llevan a la paz momentánea, a la paz que es solamente por un momentito, pero el vacío, la ausencia de Dios en nuestro corazón, ahí está. Entonces el pecado está activo. El pecado, por más que busquemos distracciones, si no estás distraído, puedes estar mal hasta psicológicamente, ¿no? Porque no estás vacío. Pero muchas veces la distracción te hace avanzar, pero no estás avanzando hacia el camino correcto. Estás distrayéndote solamente. Y ahorita lo que decías, nuestro ser humano, nosotros, y qué ejemplo ahí que lo vimos bien claro en Génesis con Adán y Eva, Dios les mandó a hacer una orden específica a él, a Adán, ¿verdad? Se lo dijo, o sea, la relación que tenía Adán con Dios era personal, ¿verdad? O sea, Frente a frente. exacto. Y él le dijo, no vayas a comer es lo único que te mando. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues comió. Claro que si leen después, ¿verdad? Ahí a la Biblia, Adán le dice, pues la mujer que tú me diste, ¿verdad? Me hizo comer. Pero ese no es el punto, sino que ¿Me ayuda, idónea? ese es otro tema, ¿verdad? Pero el punto aquí es que el pecado, o sea, tendemos a querer hacer lo malo. Nuestra humanidad quiere siempre hacer lo malo. Y lo hemos estado hablando, lo fácil, lo que dices que te trae satisfacción momentánea, lo que es de ahorita, batallamos para querer hacer la voluntad de Dios. Y no encuentra uno la paz. Por eso uno tiene que estar haciendo cosas. Porque no tienes paz en el corazón. Empiezas a hacer planes, empiezas a hacer esto. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque no tienes paz en el corazón. Y tienes que hacer algo. Tienes Porque que si estar no vas a estar ocupado, vacío. Si estás tranquilo así sin hacer nada, estás vacío y estás incómodo. Porque no tienes la paz. la paz. No digo que estés como Cristian Castro, que si no le gusta hacer nada, que lo está entrevistando un tipo, no sé cómo se llama, No sé, que es yo tampoco. cristiano también creo, pero dice que no le gusta hacer nada, no tampoco a ese extremo, no, simplemente que puedas decir, me voy a sentar, me voy a tomar un café En paz. sin, sin tener la tele prendida, sin tener el teléfono prendido y que estés tranquilo y estés en paz. De esa paz estamos hablando. Cuando no puedes hacer eso, estás pensando en otras cosas porque tu cuerpo busca hacer algo porque estás vacío por dentro y necesitas llenarlo con algo, pero cuando la palabra de Dios está ahí en tu vida, entonces se empieza a llenar ese vacío y no hay necesidad de otras cosas. Y qué bueno que hagas planes con tu vida, que hagas planes con tu familia, pero no hagas a un lado a tu esposa, no hagas a un lado a tus hijos, ponlos junto contigo en tu familia, únete con ellos y hagan un plan. Ajá, exactamente bajo la guianza de Dios. Pero siéntate con tu esposa, platica con ella y pónganse de acuerdo en algo y hagan un plan juntos. No digo que simplemente no hagan planes, simplemente sí hagan sus planes, pero juntos como familia, alguna actividad juntos, no necesariamente que no hagan nada. Sí, tienen que tener paz, pero sí, a mí me gusta hacer planes con mi familia y me gusta que vayamos a pasear, por ejemplo. Pero si no podemos pasear por alguna cosa o cualquier otra, que podamos tener la paz en nuestro corazón de estar en nuestra casa, de poder estar tranquilos, sin tener que pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Y lo otro, y lo otro. Simplemente estar relajados, estar tranquilos, confiando en Dios, leemos la Biblia porque confiamos en Dios o ciertas cosas. Que haya paz en nuestros corazones. Sí, definitivamente tenemos que saber, ¿verdad? Que aunque nuestra humanidad siempre va a estar buscando el hacer algo más, Dios es el que nos da el propósito de vida. Tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?
que y a veces es bien difícil. Señor, perdóname, ¿verdad? Pero ahora, ¿cuál es el precio del pecado? Porque estamos diciendo que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. ¿Cuál es el precio del pecado? Porque se dice que si todos pecamos, pues ¿qué importa, verdad? Si no estamos afectando a nadie, si no le estamos haciendo daño al vecino o a mi familia, no le estoy haciendo daño, pues ¿qué importa si voy pecando por la vida? Pero hay un precio, ahí dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, cuando dice que la paga del pecado es muerte, no necesariamente es literal, aunque muchas veces sí, ¿verdad? No voy a decir que no, ¿verdad? Puede que hagas algo malo y la consecuencia es que muera físicamente, pero aquí está hablando más bien de la muerte espiritual. Dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Puede ser también la referencia a la segunda muerte. Que Sí, de que te vas a ir, o sea, vas a vivir que en el infierno. sí, vas a vivir una eternidad en la condenación. Exacto. Entonces, mueres físicamente y luego vas a la segunda muerte. Entonces, por eso esa es la paga del pecado, la muerte. Exacto. Entonces, aquí en la Biblia nos dice claramente cuál es el precio de yo pecar. Si voy pecando por la vida, aunque no haga daño a nadie, si no le molesto a nadie, pero hay un precio, porque dice la Biblia que todos pecamos y ¿qué pasa? Pues vamos a morir en pecado. El pecado nos va a matar. Ahora, pero ahí también dice en Romanos 6:23, más la dádiva de Dios. ¿Cuál es la dádiva de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos dio? Dice, Vida eterna más la dádiva de Dios es vida eterna. en Cristo Jesús. Ay, en Cristo Jesús. Sí. Él es el que nos dio el pase. Acuérdense del capítulo 1, la redención. Sí. Él vino a liberarnos de la ley para hacerlo por gracia. Gracias a Jesús. Ahora lo hacemos, podemos entrar al reino de los cielos por gracia, por aceptar, por reconocer nuestros errores y aceptarlo en nuestro corazón. Ya no es por obras, ahora es por gracia y por decir y reconocer a Jesús como nuestro Salvador y creer que Él resucitó de los muertos. Exacto. Entonces, sí, estamos destinados a ir o predestinados a la muerte, pero hay salvación de la muerte. Por eso se llama el plan de salvación, para que no mueras, para que no vayas a la segunda muerte. Por eso es como, son las instrucciones, o sea, son las instrucciones. ¿No quieres morir eternamente? Ten, aquí está el plan. Esto es lo que debes de hacer, esto es lo que tienes que seguir para no morir. Ahí está escrito en la Biblia, no nos lo estamos inventando y te estamos dando las citas para que lo leas. Exacto. Entonces, tenemos que reconocer que somos pecadores. Esa es una de las formas. Lo primerito, reconocer. No le haces daño a nadie, como dice Saraí. Eres buena persona, no respetas, toda la gente te quiere, etcétera, pero tus acciones no son dirigidas a Dios, sino a ti. Entonces, tú te estás salvando a ti mismo según tus fuerzas, pero pues tú no puedes entrar al reino de los cielos por tus propias fuerzas. Tienes que hacerlo con el que dio la salvación, el que dio su vida por nosotros. Entonces, Jesús es el único que te puede llevar, por más que te esfuerces en ser mejor persona, eso no te va a salvar. Lamentablemente no es por obras, sino es por fe, por creer en Jesús. Definitivamente. Es por fe porque tenemos que creer en Jesús. Y, Tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. y mucha gente les hemos dicho, no, ¿en cuántos capítulos nos hemos dicho? No se fijen en la gente, fíjense en Dios. Todos estamos, es que mira aquel, dice que es cristiano y mira lo que hace. Mira aquel, dice que es cristiano y mira lo que anda haciendo allá. Y se está peleando y mira cómo trata a su esposa y mira cómo trata a sus hijos y mira cómo le Y habla y mira cómo sí, hace esto y él no te va a salvar. no, definitivamente no te va a salvar. No debemos de poner no pongan los ojos en mí, por favor. No pongan los ojos en Salvador.
Vean a Dios. Definitivamente que eso debe de ser un testimonio de que somos seguidores de Jesús, definitivamente. Y eso está mal si nosotros no estamos dando un buen testimonio, Mm. ¿verdad? Pero yo no te voy a salvar. Y es una relación personal con Dios. Entonces no podemos poner de pretexto. Es que mira que, Para qué soy cristiano? ¿Para qué soy salvo si voy a ser como aquel? No, ahí dice la Biblia, vamos a ser o sea, salvos para o librarnos sea de la que, muerte. pero esa es una manera errónea de mirar las cosas, Oh, sí, porque, claro, por eso. o puedes decir, bueno, si hay una salvación y hay una entrada al cielo por una persona que no lo hace bien, yo tampoco voy a entrar, nomás porque él no va a entrar, yo tampoco lo voy a hacer. Si él no entra, yo tampoco, pues nos vamos los dos al infierno bien contentos. Porque para mí es la manera Mm, de verlo de ellos. O sea, lo estás viendo de la manera negativa, pero pon la manera positiva. Si él no va a entrar, yo tampoco. ¿Por qué yo voy a querer entrar a Dios? ¿Por qué al reino de los cielos? ¿Por qué? Porque mejor me voy a la segunda muerte. Si él va para allá, yo quiero ir con él. no, Porque si él ah, mira cómo lo que está haciendo, pues yo tampoco. Ámonos los dos. O sea, no es ilógico, pero no lo ven así, siempre lo ven. No, pues aquel no va. ¿Yo por qué tengo que hacerlo? Pues tú mismo te estás guiando hacia la segunda muerte. ya lo vimos, ¿verdad? El precio del pecado es la muerte. Dice, pero más la dádiva de Dios es vida eterna. Dios nos ofrece salvación por medio de Jesús, ¿verdad? Dios nos ofrece la salvación, pero nosotros tenemos que recibirla o aceptarla, ¿verdad? Como decimos, Dios mandó a su Hijo, Dios quiere que todos sean salvos, todos, todo el mundo, cada alma, cada persona en este mundo, Dios quiere que sea salvo, pero nosotros tenemos que aceptarlo. Nosotros tenemos que decirle, sí, sí quiero seguirte, Jesús, sí quiero servirte. Entonces, eh, Pues, primero, me quedo sin palabras. sí. Entonces, primero lo que estamos viendo los puntos, Dios nos ama. Dios nos ama y Él nos quiere separar del pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Entonces mejor Exacto. sepárense mejor del pecado y acérquense a mí. De esa manera podemos llegar a Dios dejando el pecado a un lado. Nuestros propios deseos, para que me entienda mejor. Vamos a dejar nuestros deseos para acercarnos a Dios. Oye, pero ¿cómo? O sea, ¿ya no puedo hacer mis cosas, las que yo quiero hacer? Sí, pero primero es conéctate con Dios. Primero la voluntad de Dios y luego tus deseos. Exacto. Pero yo deseo estar con mi familia, claro, pero primero conéctate con Dios. Oye, pero yo deseo irme a hacer cosas locas o irme a tomar, aunque sea una cervecita o algo. Bueno, esos son tus deseos que te desconectan completamente de Dios. Hay diferentes deseos, pero los deseos de tu carne, la inmoralidad sexual, la inmoralidad, pues todas estas cosas que te desconectan de Dios, obviamente que eso no es bueno para ti, pero como un deseo, como le decía ahorita, estar con tu familia, estar haciendo otras cosas que sean buenas, está bien, pero primero tiene que estar la voluntad de Dios en tu vida, que sea lo que Él quiera, y luego, ahora sí, vamos a conectarnos, vamos a hacer esto, pero primero, conéctate con Dios, híncate, ora, lee la Biblia, y luego, dile a Dios qué es lo que tú quieres hacer, antes que mis deseos. Ahora, ahí en Romanos 5:8, lo que les comentaba que Dios nos ofrece la salvación, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. En Adán y Eva hubo una separación cuando ellos desobedecieron y cuando Cristo vino aquí a la tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él, Jesús, fue la unión entre Dios y los hombres. Porque nosotros como seres humanos nos habíamos separado de Dios por el pecado, pero Jesús, por medio de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección, vino y nos unió a Dios de nuevo. Recordemos ahorita lo que estaba diciendo Salvador en el episodio 1 acerca de la redención. Jesús es nuestro redentor. Él nos redimió con su sangre. Él nos rescató. Él nos estabilizó de nuevo. Estábamos perdidos en el pecado y por medio de Él nos salvó. Pero dice que fue por amor. Ahí en Romanos 5:8 dice,
pero Dios demuestra su amor hacia nosotros. Y luego también ahí en Juan 3:16, todos nos sabemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, sí, yo creo que los que son padres, que tienen hijos, voy a poner a mi hijo a que muera por alguien que tal vez ni siquiera me reconozca como su salvador. Nos acordamos en el episodio que ya está ahí disponible, ¿verdad? Del episodio pasado, que estábamos diciendo, somos creación de Dios, de Jesús. Y vino Jesús a morir y muchos todavía no lo reconocen como el Salvador, como Jesús, el Hijo de Dios. Ahora imagínate, ponte tú a pensar, tú que tienes hijos, voy a que mi hijo muera por alguien que ni siquiera lo va a reconocer, que ni siquiera lo va a aceptar, que ni siquiera lo va a querer, que ni siquiera lo va a amar. ¿Por qué? Por amor. Así es. Entonces, desde el principio hay esperanza. Dios nos hizo, nos creó, vio la inmundicia, vio la maldad, vio que no podíamos por nuestras propias fuerzas cumplir con las leyes. Dijo, ok, está bien, los voy a mandar a mi hijo para que los amo tanto y no quiero que se pierdan, no quiero que todos padezcan. Mejor los voy a enviar a mi hijo y por medio de él todos van a ser limpios y van a poder entrar al reino de los cielos. Entonces nos tenemos que purificar con Jesús, con la sangre de Jesús, con el sacrificio que hizo por nosotros. De esa manera nos limpia y podemos entrar al reino de los cielos. No nos hacemos perfectos, pero nos limpia y reconocemos que somos malos, reconocemos y nos humillamos. Que si no hay humillación, pues no hay arrepentimiento tampoco. Entonces tenemos que humillarnos y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y algo que quiero mencionar antes de que continuemos y que nos vayamos un poquito más lejos acerca de la segunda muerte que dice Salvador, el lago de fuego o el infierno como se le conoce, ¿verdad? No fue creado para los seres humanos, no fue creado para nosotros. Entonces, Dios no quiere, por eso dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos seamos salvos. El lago de fuego, la segunda muerte, fue creado para Satanás, no fue para nosotros. Por eso es que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que todos fuéramos salvos. Pero ¿qué depende? Depende de nosotros. Ya no depende de Dios, porque Él nos dio libre elección. Tú vas a decidir qué es lo que quieres hacer. Tú vas a decidir. Sí, nadie fue predestinado para nacer y morir, nada más. No venimos a nacer y a morir, venimos a vivir la vida, pero bajo la imagen y enseñanza que nos dio Jesús a sus apóstoles, porque todos venimos directos, venimos perdidos, nuestra carne va a buscar las cosas de este mundo, pero el espíritu busca las cosas del cielo. Entonces nuestro espíritu está muerto, como dijo Saraí, y la carne está bien viva. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Morir a mí, morir a mis deseos, morir a mi carne y que el espíritu viva. Si no lo hacemos, estamos al revés. La carne está muy viva y el espíritu muerto. Bien muerto. Está sepultado. Entonces, lo que queremos nosotros es despertar ese espíritu en ustedes, su propio espíritu que se comunica con Dios. Es el que después de la muerte es el que va a existir tu espíritu. Exacto. Y tú decides si ese espíritu vive o muere. Y ese espíritu eres tú. Nada más que ya no vas a tener este cuerpo mortal, este cuerpo de polvo. Ahora vas a tener un cuerpo nuevo, espiritual. Y aquí lo dice la Biblia, que nuestro cuerpo va a ser perfecto. Va a estar, O sea, sin dolores, ya no me va a doler la rodilla, ya no me va a doler la sí, espalda, la muela. va a estar así brazudo. No, Fuerte. no sabemos en realidad, pero Pero eso es lo de menos. Yo creo que sí está jugando. Perdón. no, va a ser un cuerpo glorificado. Entonces, Claro. vamos a ser nuevas criaturas, pero depende de nosotros. Ujú. O sea, ¿qué vamos a elegir? Que vamos a reconocer que somos pecadores, vamos a reconocer que que Dios mandó a su Hijo por amor, porque todos pecamos, no solo Adán y Eva, no solo el que está en la cárcel, no solo el que roba, no, todos, dice que todos pecamos, yo principalmente. A partir de que nuestra conciencia
empieza A a desarrollarse. Sí, desarrollarse. claro. Obviamente que un niño no es pecador, porque él no lo hace con malicia, no, pues es un niño, no tiene la mentalidad de hacer daño a alguien con maldad y frialdad. Aunque muchas veces, pues se roban un dulce y agarran esto, pero no lo hacen con la intención de hacer daño, lo hacen Ujú. pues. Pero cuando ya tomas conciencia, ya puedes entender. Entonces ahí ya es donde empieza el juicio a tu carne, empiezas a tomar tu propio juicio y tú decides en ese momento qué es lo que vas a hacer. Estaba ayer hablando con un hermano en la iglesia, con el hermano Juan. Dice que él perdió a su papá cuando estaba en la panza de su madre, él, Mm. y pues, su padre falleció en un accidente. Y dice que él cuando tenía 12 años, a esa edad ya tienes conciencia, ¿verdad? Que le dijo a Dios que estaba en el campo, le dijo, Señor, ¿por qué te llevaste a mi papá? Dijo, ahora tú vas a ser mi papá, tú te vas a ser responsable de mí, tú me vas a tener que cuidar. Y siendo él un niño de 12 años, ya entendía las consecuencias que había, las responsabilidades que había. Y entonces, pues sí, si llega al corazón, llega al alma. Sí, ¿Por qué no podemos entender o no queremos entender que somos un espíritu con un cuerpo mortal? Se desarrolla dentro de nosotros. Somos nosotros mismos. Cuando morimos, porque ya no tiene conciencia el cuerpo. Simplemente porque ya no respira o porque sus órganos ya no respiran. ¿O será porque el espíritu ya no está ahí y se ha ido a otro lado? esa es una muy buena pregunta. Y qué fuerte cuando dependemos de Dios conscientemente, cuando le dejamos nuestra vida a Dios, cuando nos damos cuenta que Él es el que tiene las riendas de mi vida. Que sí, como dices, es de nuestro espíritu es el que nos da vida. ¿Ok? Entonces, por eso es que todo esto de plan de salvación y todo esto es reconocer que nuestra carne busca las cosas del mundo, pero nuestro espíritu busca conectarse con Dios. Por eso es ese vacío que tú sientes, es tu espíritu que no le estás poniendo atención. Exacto. Se está muriendo tu espíritu porque no lo estás conectando con el que se tiene que conectar, con el Espíritu Santo, con el intercesor, con el que nos ama, el que nos consuela. No le das la oportunidad a tu espíritu de conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque quieres satisfacer tu carne en todo momento. Por eso es que hay ayunos para hacer débil a tu carne. Por eso es que hay oración para que tu espíritu se conecte con Dios. Por eso es que leemos la Biblia para entender a Dios, su carácter, qué es lo que Él quiere. Porque la Biblia es el carácter de Dios, su forma de ser, qué piensa Él, qué le gusta, qué no le gusta. Exacto. La Biblia, y no sé si esto lo comentaba, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca de Dios, como dices, de cómo es. La Biblia no está tratando de explicar que hay Dios. La Biblia nos está diciendo cómo es Dios. Ujú. Entonces, ahorita que estabas mencionando lo del hermano Juan, qué bonito cuando dependemos de Dios. No sé si tú has tenido una experiencia con Dios donde le dices, no puedo, tú hazte cargo, tú lo vas a hacer, porque yo ya no sé cómo. Cuando tú le das ¿cómo lo puedo expresar? Esa accesibilidad a Dios, a tu vida, que le dices, toma tú el control, porque nos encanta tener el control de las cosas. Bueno, a mí. Y me gusta decir a dónde estás, qué voy a hacer a esto lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, lo quiero así, pero cuando tú ya no puedes y que le dices a Dios, aquí está mi vida, hazte cargo, aquí está esto, yo ya no puedo controlarlo. Es cuando Dios hace la obra. Es cuando Dios, te dice, ya no puedes, ahora sí me vas a dejar trabajar. Y eso es lo que está esperando Dios en cada uno de nosotros. Que le dejemos a Él ser. A veces le queremos ayudar a Dios siempre. Es que a lo mejor Dios, como está muy ocupado, no lo va a hacer. Déjame le ayudo. Yo lo voy a hacer. Sí, sobre todo los mexicanos, así somos. Bueno, pues sí, a lo Porque mejor sí, entonces que a lo mejor es de... video de uno que decía, no, pues si yo estaba en la creación con Dios, por eso acabamos en 6 días. Los mexicanos estaban con la creación con Dios, porque mira, así. Y no, Dios no te necesita. No, Lo digo en broma, pero sí, Dios no nos necesita para nada. no. Nosotros necesitamos a Dios, Él a nosotros no. Ahora, ya sabemos que todos pecamos y ya sabemos que por amor Dios mandó a su Hijo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con eso, Salvador?
Pues Si ya lo sabemos, Dios mandó a Jesús, ¿y ahora qué? ahora seguir buscando a Dios, pero quiero continuar con este 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Sí me entiendes qué es locura? Pues No la cura, locura. locura, que es loco, que Estás está loco. desquiciado, que está Ujú. loco. Que la palabra de la cruz, o sea, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, para los que se pierden, eso es de locos, están locos, no creen. Pero los que nos salvamos, que lo digo, nos salvamos por fe, pero aquí dice los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. Entonces el sacrificio de la cruz para mí no es algo loco, para mí es poder de Dios en mi vida, en mi familia, sobre todo. Dios ha hecho un cambio radical en mi casa, Es en mi hogar. en mi vida. ¿Quién lo hizo? ¿Yo No, o lo hizo Dios? definitivamente no fue por mis propias fuerzas. Y, y, y ahorita que lo estás leyendo de esa manera, que lo estoy entendiendo, que no es la cura, sino es locura, tiene mucho sentido. O sea, en realidad tiene mucho sentido porque si tú no crees, si tú no tienes fe, ¿quién va a creer que una persona que murió en la cruz hace más de 2000 años me va a salvar de una muerte eterna? ¿Quién va a creer eso? Eso está loco. Pero tenemos que tener fe, por eso es que somos salvos por medio de la fe, por medio de la fe. Oh, Ahora, la Biblia se escribió 3000 años antes de Cristo, cuando pasaron los sucesos del Éxodo. del Éxodo ahí en el monte Sinaí. Entonces, ese documento que se encontraron, el papiro, también estás diciendo que fue hace aproximadamente 3000 años y que declaran lo mismo que pasó en Egipto, pero fue escrito por los egipcios. Exacto, es historia. Entonces, son dos enemigos que eran enemigos de Israel y los israelitas enemigos de Egipto. Escribieron lo mismo, concuerda, y escribieron lo mismo, pero unos fueron liberados y otros fueron sacudidos, pero están dos versiones y, bueno, la misma versión, pero en diferentes escrituras. Concuerda. Exacto. Habla acerca de la grandeza de Dios, porque dice ahí en el documento que habla acerca del río que se convirtió en sangre. Entonces, ok, Entonces ya sabemos que Dios nos ama, que el pecado nos separa de Dios y que Jesucristo murió y resucitó. No nada más murió, murió y resucitó por nosotros. exactamente. Tenemos que tener eso muy, muy, muy presente porque ah, Jesús resucitó. No se quedó en la tumba, no se quedó en la cruz. Él se levantó de entre los muertos. Él venció la muerte. Él la venció. Cuando Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros y resucitó, ahí venció la muerte, ahí venció al pecado. Cuando Él resucitó, venció al pecado. Porque Él siendo no pecador, que Él no conoció pecado, murió como pecador, Ujú. pero venció a la muerte al tercer día cuando resucitó. Entonces ahí vemos cómo Él se levanta y vence la muerte, vence el pecado, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros para vivir una vida eterna, para ser salvos de la muerte? Porque Dios ya mandó a su Hijo, Jesús ya murió por nosotros. Tenemos que, dijimos, aceptar que somos pecadores, reconocer que Jesús murió en la cruz del Calvario, Y ahora tenemos que tomar una decisión. decidir. Ahí entra nuestra decisión. Ahí en Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Se refiere a tu familia. Creer en el Señor Jesús. Creer que Él es el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por nosotros y resucitó. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Reconocerlo. ¿Y qué dice en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya lo hemos dicho antes eso. Yo soy el camino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Nadie puede llegar al Adiós. Padre, a Dios, al cielo, a su gloria, si no es porque Jesucristo dio su vida. Exacto. Ahí dice en Hechos 4:12, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo
otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún otro nombre. No podemos ser salvos por medio de ninguna otra persona. Nadie. Ahí lo dice en la Biblia, no hay otro por el cual podamos ser salvos. Era lo que les decía al principio, o sea, hubo una separación de Dios y los hombres. Jesús es el que vino a unir de nuevo a la humanidad con Dios. Por medio de Jesús somos salvos, pero tenemos que, ahí lo que decíamos, cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús, creer en Él y poder ser salvos, no más por Él. Dice Salvador, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre, que no te engañes de que de alguna otra manera puedes ser salvo. No, ninguna otra persona. Porque solo hay un mediador Uy, entre Dios y los hombres. amén. Y ese es Jesucristo hombre. Y ese está en 1 Timoteo 2:5. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar a Jesús para poder ser salvos? Entonces, esa decisión, ¿quién la va a tomar? Es personal. Nadie te puede decir, yo oré por mí, mi mamá, y mi mamá va a ser salva. Yo voy a orar por mi hija y ella va a ser salva porque yo creo en Dios y yo sé que ella va a ser salva. Pero lo declaras por fe, pero si ella no toma esa decisión, entonces es imposible que ella sea salva. Exacto. Es una Esa decisión. persona es personal. Entonces es una decisión única que tú tienes que tomar. ¿Y Sí. cuándo la tienes que tomar? Ya, por favor. Que si mañana ya no hay tiempo. Que si te pasa algo. Que si. Que si pasa algo, que si esta noche a lo mejor nadie tiene la vida contada. Perdón, nadie tiene la vida segura. Nadie la tiene segura. Los No, días están contados. Dios sabe cuándo nos vamos a morir. sí, pero Nosotros no. nosotros no sabemos. Hoy es el día que podemos tomar la decisión de decirle, Señor, ahí en Romanos 10:9 nos dice bien claro, yo dije, no, pues aquí está, les digo que aquí está, cómo lo debemos de hacer, aquí está el plan, estas son las instrucciones que tenemos que hacer. Ahí en Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Si es que tenemos que creer, pero tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y que fue levantado entre los muertos. El evangelio de locura, eso es lo que debemos de creer. Ujú. Y lo debemos de confesar. Yo confieso que soy pecadora. Yo confieso que he pecado. He cometido pecados. Se lo confiesas a Dios, a Exacto. tu Creador. Tú lo confiesas y lo dices con tu boca. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos, dice ahí en Timoteo lo que estaba leyendo Salvador, nos justifica. ¿Quién nos justifica para con el Padre? Jesús. A Él debemos de confesarle nuestros pecados. Él, el que murió en la cruz por nuestros pecados. Por eso se hizo carne. Mi Cristo Jesús se hizo carne y vivió como humano. Y Él es Dios. Entonces Él dice, no, yo sé por lo que está pasando Saraí, yo sé por lo que está pasando Salvador. Ellos están justificados por mí. Así es que pasen. Él sintió dolor, él sintió desaliento, él sintió ser ofendido, él sintió ser amado, él sintió ser amado por su madre, por sus hermanos. Él lo sintió, Jesús lo sintió, Entonces Él nos comprende definitivamente. perfectamente. Entonces, sí, Él es Dios, pero también se hizo humano y Él entiende completamente cómo tú te sientes. Entonces, tenemos que tomar la decisión y si tomaste la decisión correcta de aceptar a Jesús, tienes que recibirlo como Señor y Salvador, como tu Dios, como tu guía, como tu amo, como tu dueño, como tu Señor, el Rey de tu vida. Y entregarle la vida a Dios es entregarte todo. Decirle, te rindo mi vida. Yo no puedo, no podemos con nuestras propias fuerzas, pero definitivamente Él es el que tiene el control. Él te va a guiar. Él te va a abrazar, a amar. Él te va a demostrar, ahorita que decías acerca de que su padre había muerto, dice en la Biblia, ¿verdad? Y esto no es que, pero
tenemos nuestro Padre celestial. Él nos ama. Él es nuestro Padre. ¿Estás hablando del hermano? Sí, Ok. estoy hablando del hermano Juan, discúlpenme, es que yo pienso que me leen la mente, pero No te lo leo. Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro, podemos acudir a Él sin ningún problema. Y dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejara, aún y con eso te recogerá Dios. Y dice que Él nos está esperando y Él nos quiere salvar. Entonces, ¿tú vas a confiar en alguien que te quiere salvar? Definitivo. Si te está esperando, te ama y te dice, ven, no vayas para allá, ¿le vas a creer o no le vas a creer? Pues ya, dices, sí, sí quiero acercarme a ti y ya no me quiero, ya quiero dejar esta vida egoísta y vacía y conectarme contigo y ser humilde, humillarme y creer en ti. Y quiero que me des la oportunidad, sí, de pertenecer a tu familia, a tu reino. Y te reconozco como mi Señor y Salvador y sé que existes y sé que viniste hace 2000 años y diste tu vida por mí y resucitaste y ahora hemos vencido el pecado y gracias a ti tengo gracia y puedo ser salvo y puedo ser llamado hijo de Dios. La salvación fue un regalo, es para todos. Y No también, hay nadie excluido, solamente tenemos que recibirlo, aceptar. Todos pecamos, no somos merecedores, pero como dice Salvador, fue por gracia, es por gracia. Somos salvos por medio de aquel que nos amó, que nos ama, que nos sigue amando, que sigue teniendo misericordia de nosotros, que nos sigue esperando. Y dice la Biblia, yo estoy a la puerta y llamo. Él te está tocando tu corazón, tu vida. Está esperando. Ahí dice, yo estoy a la puerta. Ahí está afuera, solamente está esperando que le abras. y también dice la Biblia ahí de aquellos que tengan la venida de Cristo por tardanza. Así es que Híjole. si tú piensas que mañana va a ser lo mismo que ahora, ten cuidado. Hoy es Todo el puede día. cambiar del día a la mañana. Esta semana a mi mamá la llevamos de emergencia al hospital y se da uno cuenta cómo de un día al otro cambia la vida. Sí. Y se comportan como unos niños porque no tienen fuerza, tan frágiles. ¿Quién te garantiza que el día de mañana tú vas a estar igual como ahorita? Que si mañana estás en el hospital, delirando, sin fuerza, sin poderte levantar, como un niño que no te puedes ni parar. ¿Quién te garantiza que mañana vas a estar fuerte? Y no nada más lo digo por mi madre, había jóvenes. Jovencitos de 20 años que no podían ni abrir los ojos en el hospital. ¿Quién te garantiza que tú sí vas a abrirlos mañana? Sí. Hoy es el día. Hoy es el día que hizo el sí. Entonces, el que cubre sus pecados, Sarai, dice en Proverbios 28:13, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiésale a Dios, Él te escucha. Dios no está en una iglesia encerrado, no, Él está ahí contigo. Confiésaselo en este momento tus pecados. Y dile, Señor, esto que estoy cargando en mi vida, ya no puedo. Te confieso este pecado. Él lo sabe, pero quiere que tú lo reconozcas y te va a perdonar. Exacto. Dios todo lo sabe, pero tienes que reconocer. Ahora, en Confesar. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Que si ya aceptaste a Cristo, ya no eres la persona de antes, ya eres una nueva persona. Y todo lo que hiciste en el pasado, pasaron. Dios no se va a acordar de ellas. No. Y he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tú vas a ser una nueva persona. Y dice Jesús, en Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entonces tú tomaste la decisión. Ahora es el tiempo de que recibas a Cristo como el Señor y Salvador. Amén. Dejamos a un lado nuestra vida para recibir a Dios con una nueva vida. Nuestra vida antigua por una nueva vida en Cristo. Una nueva vida en amor, en gozo, en paz, paciencia, en tranquilidad. De que Él está a cargo de nosotros, de que Él es el dueño y Señor de nuestra vida y gracias Dios por enviar a Jesús, porque fue tanto tu amor que enviaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Sí, así como tenemos que ser agradecidos porque por una simple oración podemos ser salvos. Entonces, es gracia. Esto se llama gracia, Sarai, gracia. No es golpes en la espalda, no es hacer obras grandes, es, perdón, gracia, es por gracia. Tú. Entonces vamos a hacer una oración. ¿Qué te parece si Sí. quieres acompañarnos en esta oración y tú decides si aceptas a Cristo en esta nueva aventura?
este nuevo caminar y dejas tu antigua vida por una vida nueva llena de amor, llena de misericordia, que te va a dirigir a la vida eterna. O si sigues viviendo una vida oscura con tus propios deseos y que te van a llevar a la segunda muerte. Pero si tú eres de los que están diciendo yo quiero entrar al reino de los cielos y tener la oportunidad de conocer a Dios, entonces, ¿por qué no oras con nosotros y cree en tu corazón? Señor Jesús, dile, te doy la credibilidad, Señor, esta tarde. Voy a creer en ti, de que tú existes y que tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Y yo reconozco que soy pecador y sé que mis acciones no están dirigidas a ti. Y te ruego perdón. Es un arrepentimiento sincero de mí, en mi corazón. Te ruego, Señor, que transformes mi vida en una vida nueva. Te acepto como mi Señor y mi Salvador en mi corazón. Estoy dispuesto a trabajar para ti. Estoy dispuesto a caminar una vida que va dirigida a ti, Señor, con la palabra. Que voy a caminar en la fe, que me des la sabiduría y la fortaleza para que tu espíritu también pose en mí, Señor, y que mi espíritu despierte y dejar a un lado mi naturaleza pecaminosa. Acepto en mi corazón que tú entres, porque tú estás tocando mi puerta en mi corazón, y que tú te abro la puerta de mi corazón y que entres y mores en mí, que vivas en mí. Y confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y confieso que tú vas a entrar a mi corazón, y te invito a entrar a mi vida, que yo sea una nueva criatura de hoy en adelante, y que nada ni nadie me distraiga de ti, Señor. Y te doy gracias porque moriste en esa cruz y diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, hay una fiesta en el cielo. Eso te lo puedo asegurar. Hay una fiesta en el cielo. Los ángeles están contentos. Dios está contento de que hayas tomado la decisión de seguirlo a Él. Así que nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros este día. Y que queremos que vayas y te sigas de seguimiento, vayas a una iglesia, te conectes, que busques a Dios, que escuches el mensaje de Dios en tu vida y concéntrate en Él, solo en Él. Ve a la iglesia y busca a Dios. Si busca una iglesia que te quede cerca, mándanos un mensaje. Probablemente nosotros te podamos dar información acerca de iglesias donde tú puedes asistir. Nosotros estamos yendo a Harvest Christian Center. Es una iglesia cristiana. Se cambió el nombre a Harvest Church, pero a mí no. Es la misma. Está Christian, porque somos cristianos. Y aceptamos a Cristo siempre. Por eso somos hijos de Dios, porque Cristo estamos aquí. Te recomendamos que hagas una iglesia cristiana, que vayas y busques ayuda, que te conectes con Dios. Primeramente ve a buscar a Dios, no vayas a tratar de ver cómo te tratan, nada. Tú ve y concéntrate en Dios, porque esa casa es de Dios, y si está ahí es porque Dios lo permite, para que tú vayas, y es tu iglesia también. Así es que con confianza ve y siéntate y habla, conecta con Dios, escucha la palabra de Dios, que es lo que te quiere decir ahora en adelante, y empieza una vida nueva completamente. Acuérdate, todo el pasado quedó borrado. Ahora, de hoy en adelante es borrón y cuenta nueva. Gracias, eso se llama gracia. Así es que olvídate de todo tu pasado, ya no existe. A partir de que hiciste esta oración, tu pasado se ha borrado. Claro que sí. Y nos encantaría saber si tú aceptaste a Dios el día de hoy. Mándanos un correo electrónico. Nuestro correo electrónico es findepodcast@gmail.com. Ahí en los videos de YouTube ya los voy a estar poniendo abajo para que estén todo el video, para que no se nos olvide. Y voy a asegurarme de ponerlo también en Spotify. Exacto, sí, también findepodcast@gmail.com. ahí nos puedes encontrar. También en las redes sociales estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Para que nos busques, coméntanos, ves los videos que ponemos ahí, también ponemos reels, los compartes. Y definitivamente, si tú sabes de alguien que le puede servir este podcast, mándalo, compártelo. Recuerda que tenemos también en Spotify, en YouTube, están los podcasts. Cada sábado se suben por las 12 del mediodía. A las 12, sí están programados a las 12 del mediodía. Entonces, cada sábado vas a estar ahí escuchándolo.
pero pues tenemos también en lo que viene siendo en la página de greencoastradio.com, está ahí lo que viene siendo los episodios los días domingos a las 4 de la mañana y a las 7 de la tarde, hora de la montaña. Lo puedes escuchar también ahí. Si alguien no tiene Spotify, no tiene YouTube, pues ahí en línea lo pueden escuchar, lo pueden mandar, lo pueden compartir. Esos son los horarios en los que están, ¿verdad? Sí, esperamos su respuesta ahí en las redes sociales. Síganos en Facebook, en Instagram, TikTok. Síganos ahí. Pónganles suscríbanse, por favor. Hagan crecer esta página y que sigamos trabajando todos juntos. Y apenas terminamos la primera temporada. Wow. Estamos agradecidos con Dios que esta temporada fue la salvación, si así lo pueden entender. Terminamos con el capítulo 10 en la salvación, haciendo el plan de salvación, pero todos los primeros 9 capítulos tenían que ver en la base del cristiano, porque y ahora queremos hacer una invitación para que ustedes sean parte de esta nueva vida que estamos presentándoles durante todos estos 9 capítulos pasados. Exactamente, el día de hoy pues es nuestro último capítulo de la temporada, pero esto no es el final, esto apenas empieza, porque vamos a venir con una segunda temporada bien suave. Yo bien emocionada. Sí. Porque a mí nomás porque me encanta hablar de Salvador, que y nomás con que me den un micrófono no hay quien me calle, pero lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Sí, y sí, o sea, nosotros estamos trabajando en este proyecto. Nos ha costado trabajo, no es así como que algo como que al lado, no, esto sentimos que es parte de nuestro labor en esta vida, entonces no nos ha sido fácil, pero lo hacemos porque lo sentimos en el corazón y aunque estemos bien cansados, agotados, sin fuerzas, Dios nos da la fuerza si nos levantamos cada día, aunque estamos en veces enfermos, pero Dios nos da la fuerza y aquí estamos cada semana. Y lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor por las almas que están escuchándonos. Claro que sí. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Salvador. Me encantó esta primera temporada, créeme. Pues es la más importante, yo creo, la salvación. Y vienen episodios muy, nos van a ayudar mucho, vamos a aprender mucho juntos, créanlo. Y aquí nos escuchamos. No nos pierdan de vista. Continuamos. Bueno, nos presentamos nuevamente. Mi nombre es Salvador. Y yo soy Saraí. Y les queremos decir que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta la próxima temporada.